En esta ocasión vamos a hablar del filtrado. Y esto vamos a utilizar diodos y capacitores. Cuando nosotros tratamos con este tema, debemos recordar lo que nos interesa al final de esta etapa, porque de hecho es lo que contribuye a la misma, lo cual es convertir una señal de corriente alterna después de pasar por una fuente, esto incluye la etapa de filtrado, en una señal que podamos utilizar, como observamos en el lado derecho, una señal constante, una señal directa, es decir, que no es alterna y que se exhibe en un valor fijo de voltaje. Sin embargo, esta fuente de poder no es el único bloque, sino que está compuesta por varias etapas. Vemos en esta parte de abajo las tres principales, aunque no necesariamente son las únicas. Observamos de hecho en el lado izquierdo, por ejemplo, que esta sería la corriente alterna. Cuando entra el rectificador nos entrega una señal pulsante, una señal que ya comienza a exhibir las características de una señal de corriente. Luego pasa una señal de filtrado, que es la que nos compete en esta ocasión. En esta etapa, la señal pulsante sigue teniendo variaciones de amplitud, sin embargo, ya empieza a tomar una forma de una señal de corriente directa. En esta imagen ingresa una etapa de regularización, en la cual participan los circuitos integrados. Y lo que obtenemos de salida es una señal de corriente continua o corriente constante, o como lo conocemos comúnmente, corriente directa. Cuando uno piensa en una señal o en una fuente de corriente directa, tal vez lo que nos venga a la mente es algo robusto, como que es aparentemente en la parte superior de la izquierda. Pero la realidad es que una señal obtenida en una fuente de corriente directa representa aparatos comunes que alimentan dispositivos móviles como los celulares o las computadoras o los portátiles, también conocidos como laptops, ya que todos estos funcionan con corriente directa. Vamos a centrarnos en lo que nos interesa, lo que es el filtrado. ¿Qué es lo que vamos a filtrar? Pues las variaciones de voltaje. Podemos ver en la parte izquierda que tenemos una señal de entrada, lo que no es severa porque proviene de una fuente con unas características de este tipo, sino de la etapa de rectificación, ya que hemos mencionado. En esta señal ya no alterna porque ya no está cambiando de dirección, y lo podemos ver desde el hecho de que aparece únicamente en la parte superior del cuadrante. También representa la característica de tener variaciones en amplitud. Por eso se dice que no es completamente constante, ya que después de ingresar a la etapa de filtrado, lo que obtenemos, como podemos observar en la parte derecha, es una señal que sigue teniendo oscilaciones, pero a diferencia del anterior, ya es un poco mejor y con menor amplitud, y con la apariencia de una señal de corriente directa, ya que se va asimilando cada vez más a esta. En la parte de abajo hemos representado un esquema para observar lo que sucede. La señal verde representa la señal pulsante que obtenemos a la salida del rectificador. La señal roja representa una señal filtrada a la salida del filtro. Como hemos mencionado, aquí se utilizan capacitores. Si seguimos la señal roja, este capacitor se carga hasta el voltaje pico de la señal constante. Cuando el voltaje de la señal pulsante, que alimenta la etapa de filtrado, empieza a descender en amplitud, el capacitor representado en la línea roja se empieza a descargar. Cuando el capacitor se descarga y ya no encuentra la señal, de entrada hay un incremento en su amplitud y vuelve a cargarse, llegando nuevamente al voltaje pico, y se repite el proceso. Este proceso de carga y descarga ocurre dependiendo de la fuente de la señal. En la parte superior tenemos el circuito básico de una etapa de conversión, la corriente alterna a una señal filtrada. Lo que está en verde es la señal y conocemos el circuito del rectificador. Observemos el capacitor justo después del rectificador, que es responsable del filtrado. Finalmente, recordemos que necesitas una resistencia de carga, porque es en los puntos rojos donde medimos la señal medida. En la parte inferior, por otro lado, podemos ver cómo es que el capacitor se carga con la alimentación del rectificador, siempre y cuando hasta que llegue al voltaje pico y luego se empiece a descargar y la onda empiece a descender.
En este proceso se repite continuamente de subir y bajar. En esta señal filtrada observamos tres características importantes. El voltaje pico rectificado, el voltaje de corriente directa de la señal ya filtrada, y el tercero es el voltaje de rizo o voltaje ripple. Este último es el voltaje de rizo de pico a pico. Nos ayuda a evaluar la eficiencia del filtrado. Cuando comenzamos con capacitores, a menor voltaje de rizo, mejor eficiencia. Con estos tres parámetros se definen tres ecuaciones, que no vamos a desglosar en este video ya que nos tomaría demasiado tiempo, pero hacemos la presentación para referencia. Por ejemplo, vemos en el voltaje de rizo en el tráfico de la señal que se mide desde este punto hasta este, es decir, donde se sigue oscilando la señal, donde sigue habiendo variaciones de voltaje y pues sigue pulsando por ende. Se define como aproximadamente el inverso del producto entre el valor de la frecuencia y el valor de la resistencia de carga y también el valor del capacitor. Todo lo que sacamos en esta expresión se multiplica por el voltaje de pico rectificado, que recordemos está acá del lado izquierdo y que todavía no está rectificado. Bueno, ¿y qué nos da a entender si el resistor o el capacitor, que es más comúnmente pensaríamos que el resistor de la carga es un valor fijo, pues incrementan su valor? Pues la oscilación que tenga el voltaje de rizo que vemos acá se va a reducir, lo que nos daremos cuenta de algún modo que hay un mejor filtrado. Pero también al mismo tiempo, con estos voltajes, es natural entender que el voltaje de corriente directa se va a incrementar, como lo podemos ver en la segunda explicación. Si hacemos estos cambios, tanto como en el resistor como en el capacitor, o en alguno de los dos, esto al final nos da a entender que el aumento del valor de alguno de estos componentes provocará un mejor resultado en términos de filtrado. Aquí lo podemos ver desde un punto de vista esquemático. Pero, ¿qué pasa si el resistor de carga y el capacitor se hacen más y más grandes? Pues, es decir, que se incrementan. Bueno, acá tenemos el ejemplo del lado izquierdo de la señal. Podemos ver una señal que no solamente es ilustrativa, en la que vemos un voltaje de rizo de pico a pico y un nivel de corriente directa que tenemos en la parte de aquí. Este que ya hemos visto. Vemos que si el resistor de carga y el capacitor se incrementan en valor real, la señal de inicio presenta un rizo, un voltaje de rizo más pequeño, en comparación con la imagen de la izquierda. Si además de esto observamos que el nivel de corriente directa por la parte es menor o de menor oscilación, y porque se toma la mitad de la señal, el voltaje de corriente directa también va a tener un valor más alto. Esto nos hace darnos cuenta de que hay una mejor aproximación de una señal constante, que es lo que vamos a ver al final, que se busca resolver en esta etapa de regulación. Vamos a hacer un ejercicio entonces. Y digo, vemos muchas imágenes ahorita. Les pido que veamos la parte superior y que veamos de arriba a abajo. Entonces, el ejemplo dice, determine el factor de rizo. El rizo se define como el voltaje de rizo de pico a pico, lo cual significa que es la oscilación, ya que hemos mencionado, sobre el nivel de corriente directa. Entonces, el rizo nos va a decir qué tan eficiente es la etapa de filtrado desarrollada por un capacitor. Ya hemos visto en el esquema que está acá abajo que aparece el rectificador de onda completa. Observamos dos terminales de salida en el circuito. Vemos que está conectado a un capacitor. En este caso es un capacitor electrolítico propuesto por la isla 2. Y vamos a la salida en una resistencia de carga. El ejemplo nos dice que el capacitor tiene un valor de 1000 microfaradios y que el resistor de carga tiene un valor de 220 ohms. Vemos en la parte de abajo cómo aparece el voltaje pico rectificado que tenemos en salida del rectificador de onda completa. Esta señal pulsante en la cual ese nivel de voltaje va desde 0 hasta el valor máximo, o sea, el valor pico, o en este caso el valor pico a pico, vamos a asumir que el voltaje pico rectificado tiene un valor de 15,6 volts. Recordemos también que el valor de corriente directa, como acá nos muestra en una pequeña anotación, es de un valor sin filtrar,
Conocemos que las ecuaciones que vimos anteriormente es voltaje de rizo de pico a pico es todo lo que tenemos en este lado y el voltaje de corriente directa es todo lo que tenemos en el otro lado. Vamos a recordar los datos. Primero, tenemos un capacitor de 1000 microfaradios. Segundo, un resistor de carga de 220 ohms. Y tercero, una frecuencia, por lo cual hemos puesto en los signos de interrogación, que es el valor de la frecuencia de señal pulsante que tenemos. Bueno, recordando que cuando alimentamos un rectificador de onda completa con la señal de corriente alterna, si la tomamos, por ejemplo, de los contactos, la señal tiene una frecuencia de 60 Hz. Esto quiere decir que 60 veces se repite el ciclo completo, en un ciclo positivo o un semiciclo negativo. Cuando la señal se muestra al rectificador de onda completa, obtenemos una señal pulsante, pero ahora vemos que la parte de arriba de todo este tiempo corresponde al semiciclo, ya que solamente es la mitad de tiempo que le toma llegar de un punto al otro, ya sea negativo o positivo. Pero en este caso, como ya se ha pasado a rectificar, todos son positivos o negativos en dicho caso, ya que no solamente puede tener un ciclo positivo, sino que permite tener los dos. Ahora el ciclo completo no es como la señal alterna, uno positivo y uno negativo, sino solamente son del mismo semiciclo. Y ahora esto representa que el periodo tiene el tiempo que tarda, va a completarse la señal, se volverá a repetirse más pronto. Y como vemos en la señal constante, esto solamente representa desde que tenemos el 0 hasta que se termina con este semiciclo. De tal manera que este semiciclo es una reproducción de todo el ciclo completo anterior, por lo que realmente se está tardando la mitad de tiempo en relación con la señal original. Por lo tanto, si en la primera vez que obtuvimos la medida la señal era de 60 Hz o 60 ciclos por segundo, este ciclo ahora se va a reproducir no 60, sino el doble de veces. Ahora va a ser 120 veces por segundo o 120 Hz. Ahora, ¿qué conocemos de esto? Ahora que conocemos esto, vamos a sustituir los valores para encontrar el voltaje de rizo de pico a pico. Pues tenemos el inverso de los valores ya que lo hemos comentado. Al final tendremos que multiplicar el voltaje pico rectificado, que es un voltaje sin filtrar de 15,6 volts. De tal manera que si el valor del voltaje da una señal de 0.591 volts, lo mismo hacemos con el nivel de corriente directa. Sustituimos la ecuación, todos los mismos valores que hemos comentado, y entonces ahora vemos que el valor de corriente directa es de 15,3 volts. De tal manera que si calculamos el rizo, como hemos dicho que el voltaje de rizo de pico a pico sobre el nivel de corriente directa, sustituyendo estos valores nos va a dar que el rizo es de 0,039. No es un voltaje no es un valor como tal, ya que esto es un factor adimensional. Ya vimos que solo es un cociente, es 0,039 y lo transportamos o trasladamos a porcentaje. Multiplicamos por 0.01 y nos da pues que es 3,9%. Pero como ya hemos dicho, a medida que afecta el cambio de los valores tanto como resistor como del capacitor, vemos que en la columna del lado derecho lo que vemos aquí involucra al capacitor, que va incrementando su valor. Ya hicimos el resistor, lo que lo dejamos fijo. Ahora no va a ser un capacitor como el que ustedes vieron en el ejercicio anterior, de 1000 microfaradios, sino que podemos poner el valor de un capacitor comercial de 2200 microfaradios. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Procedemos, vemos como a la ecuación que hemos cambiado el valor del capacitor de 2200. Si comparamos con la expresión y hacemos lo mismo con el voltaje directo, el nivel y el valor del capacitor que se colocó de 2200, de tal manera que desde el inicio vemos que el voltaje de rizo utilizando un capacitor más grande es de 0,26 volts, cuando en el caso del capacitor de 1000 microfaradios fue de 0,591 volts. Si esto lo trasladamos a nivel de corriente directa, que tiende a ser un valor más elevado, véase como un valor de voltaje de 15,46 volts, a diferencia del caso anterior en el que usamos un capacitor de 1000 microfaradios,
que fue de 15,32 volts. Si hacemos el cálculo de rizo nuevamente, nos daremos cuenta que ahora el cociente de ambos valores nos da 0,016 y eso en porcentaje nos da 1,6%. Como vemos, al incrementar el capacitor a poco más del doble, de 1000 a 2200 microfaradios, nos resultó con un factor de rizo mucho más pequeño, menos de la mitad, porque este factor nos dio de 3,9%, lo que nos puede dar a entender en general, sin ser muy específicos, que el incremento en el valor de un capacitor en una etapa de filtrado va a reducir el voltaje de rizo de pico a pico. Esto va a incrementar el nivel de corriente directa y por consecuencia nos va a reducir la oscilación que tiene las señales de corriente directa, o en esta señal que está montada pues en esta misma. En esta imagen se puede ver el circuito, la gráfica de la señal filtrada en una etapa de capacitores. El circuito de la parte superior es prácticamente idéntico al que está acá abajo, pero lo único que cambia, como podemos ver encerrando este círculo, es que el capacitor está en la parte que no tiene un valor de 500 microfaradios, sino que tiene un valor de 4400 microfaradios. En la gráfica de la derecha que muestra el resultado de los cambios, podemos ver que la línea verde corresponde a la señal de la resistencia 1, la cual representa un valor de rizo. Sin embargo, cuando ese capacitor se cambia a 4400 microfaradios, el rizo se reduce considerablemente, casi 10 veces menos que en el valor de la resistencia 1. Ahora, la señal de salida, mostrada en la línea rosa, es más estable, muestra una oscilación mucho menor. Observando la gráfica y enfocándonos en esta sección, podemos ver claramente cómo es que la oscilación o rizo es mucho menor debido al incremento del valor del capacitor. Con esto hemos terminado este video, con el que se ha presentado los conceptos del filtrado de una fuente de alimentación de corriente directa y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.